Muchas gracias, Pepe, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Si Pepe nos ha contado un poco las novedades, la actualidad de la gestora, a mí me gustaría dedicar los próximos minutos a contarles un poco las dinámicas que estamos viendo en los mercados y cómo tenemos posicionadas nuestras carteras. Después Miguel y Alejandro pues subirán a contarnos casos más concretos de ideas de inversión. Por tanto, vamos a ir un poco de lo general a lo particular, pero siempre, como no puede ser de otra manera, pues todo muy relacionado, ¿no? Y para ello me gustaría comenzar centrándome en tres verdades que hemos bautizado como incómodas y que pensamos que acompañan a los mercados desde hace más o menos un año o año y medio. La primera de estas verdades es que todo ciclo de subida agresiva de tipos de interés por parte de la banca central termina rompiendo algo. Siempre ha pasado a lo largo de la historia y no vemos por qué no va a suceder lo mismo en esta ocasión. La segunda verdad incómoda es que, especialmente este año, la renta variable americana se está viendo muy afectada, muy distorsionada por el comportamiento de un único sector. Esto tiene derivadas directas sobre los índices americanos, pero también, como veremos, indirectas sobre el resto de índices de renta variable. La tercera verdad incómoda es consecuencia de las dos anteriores, y es que pensamos que esta situación pues, en algún momento va a devenir insostenible. Empecemos con la primera de estas verdades incómodas. Todo ciclo de subida agresiva de tipos de interés termina rompiendo algo, y para eso me voy a apoyar en un gráfico que a algunos de ustedes seguro que les suena, porque lo utilizamos también el año pasado y lo hemos actualizado obviamente con los datos de los últimos 12 meses, en el que se compara el ciclo actual de subida de tipos de interés de la Reserva Federal, que sería la línea roja, con los ciclos anteriores desde los años 80. Yo creo que resulta evidente que la pendiente de la línea roja es mucho más acusada que en el resto de ciclos. Por tanto, sí, estamos ante un ciclo de subida agresiva de tipos de interés. ¿Y por qué esta prisa? ¿Por qué esta premura? Porque los bancos centrales, no solo la Reserva Federal, sino otros, suban los tipos con tanta alegría. Al final, como también comentamos en otras ocasiones, tras la pandemia del coronavirus, la mayoría de gobiernos y bancos centrales del mundo pues lanzaron grandes planes de estímulo para tratar de reactivar las economías. Lo que sucede es que esos planes se lanzaron a la vez que había una falta evidente de inversiones en capacidad productiva en sectores muy esenciales para la economía, especialmente en el caso de las materias primas y más en concreto seguramente en los combustibles fósiles. Eso, como sabemos, desembocó en los cuellos de botella que veíamos día sí día también en el telediario, subida fuerte en el precio de las materias primas y al final, por efectos de segundo y tercer orden, pues una inflación históricamente elevada y muy generalizada en la mayoría de economías del mundo. Ante una inflación histórica, pues al final una reacción histórica por parte de los bancos centrales. Una vez tenemos claro esto, nos falta comprender a través de qué mecanismo puede terminar al final rompiéndose algo en los mercados financieros. Y es interesante hacerlo si pensamos en qué activo financiero se ve más directamente impactado por el movimiento de los tipos de interés. Al final seguramente todos pensemos en la renta fija. El tipo de interés al final afecta al coste de financiación de economías, de empresas, de familia, y si suben los tipos, la renta fija cotizada tiene que reflejar esa nueva rentabilidad exigida por los inversores. Además, esta subida tan agresiva se produce, no lo olvidemos, después de muchísimos años de política monetaria ultra expansiva, con tipos de interés al 0% y, por tanto, con unos precios de la renta fija totalmente inflados. Precios inflados, subida de tipos tan agresiva como la que vemos ahí, pues nos encontramos al final con esto. Este gráfico, que sería para la renta fija de Estados Unidos, pero también nos valdría para otras economías como Reino Unido, refleja que estamos ante el peor mercado bajista de la historia de la renta fija pública de Estados Unidos. Es un mercado bajista peor que otros del siglo XIX, de los años 70 o de los años 30. De hecho, como anécdota, si nada cambia y no parece que vaya a cambiar, esta será la primera vez en la historia en la que la renta fija americana arroje 3 años consecutivos de pérdidas para sus inversores. Al final, por tanto, una debacle sin precedentes y muy relevante porque no lo olvidemos, estamos hablando del teórico activo libre de riesgo. Y al final, si el activo libre de riesgo es el pilar sobre el que se sustentan los mercados financieros y este pilar comienza a tambalearse, obviamente algo puede terminar rompiéndose en los mercados. ¿Y por dónde terminan siempre rompiéndose las cosas? Por su lado más frágil.
¿Y qué estructuras son más frágiles en los mercados? Aquellas más apalancadas, aquellas más endeudadas. ¿Y qué sector es el más apalancado? El sector bancario. Al final los bancos operan con un balance en el que el activo y prácticamente el pasivo supone alrededor de 18, 19, 20 veces el valor de los fondos propios. Eso hace que una pequeña pérdida por el lado del activo termine por hacer desaparecer todos los fondos propios de las entidades bancarias. Por eso en las crisis económicas siempre terminamos teniendo alguna crisis financiera, pánicos bancarios, rescates bancarios y alguna quiebra. No solo es que los bancos operen con un endeudamiento muy elevado, es que además su modelo de negocio es al final casi siempre insostenible, porque operan con lo que se llama descalce de plazos. Los bancos se financian a muy corto plazo, habitualmente con los depósitos de los clientes, e invierten a largo plazo, concediendo hipotecas a muy largo plazo o realizando inversiones en activos financieros, fundamentalmente de renta fija pública. Y si, claro, estamos hablando de que estamos ante el peor mercado bajista de la renta fija pública americana, esto tiene que tener, de alguna manera, un impacto en el sector bancario. Y efectivamente, los que sigan las noticias, pues seguramente sabrán que en el primer trimestre de este 2023 la banca regional americana sufrió las consecuencias porque muchos bancos lo que hacían eran precisamente eso, coger el depósito de los clientes e invertirlo en renta fija pública de Estados Unidos. Cuando empezó a verse estas caídas, los clientes se pusieron nerviosos, comenzaron a retirar los depósitos y para devolverlos, los bancos tenían que vender con grandes pérdidas estas inversiones en renta fija. Así cayeron el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, First Bank y otros muchos, y además tuvimos efectos de segundo orden en Europa, con la caída, por ejemplo, del banco suizo Credit Suisse. Quiere decir que lo peor ha pasado cuando ya no estamos viendo ningún rescate o quiebra bancaria en los últimos meses. Pues para nada. De hecho, el agujero actual del sector bancario americano de pérdidas no realizadas en inversiones financieras asciende a 600.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible entonces, si el agujero además no está decreciendo, que no estemos viendo noticias de quiebras bancarias estas semanas o los meses anteriores? Pues al final por los motivos de siempre, porque salieron a salvar a la banca la Reserva Federal por un lado con líneas de financiación especial para que los bancos pudieran hacer frente a la salida de depósitos y por otro lado el Tesoro americano también garantizó la mayoría de depósitos de los ciudadanos de Estados Unidos. Hemos salvado por tanto el punto de partida, nos podemos olvidar de este agujero y de los riesgos que puede tener el mercado. Nosotros pensamos que no. De hecho, las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hace unos días, eran en la dirección de que no tienen mucha intención de bajar rápidamente los tipos de interés. Hablaba de que no entendía cómo la economía americana seguía siendo tan resistente y la inflación cómo estaba costando tanto reducirla. Por tanto, podemos seguir esperando tensión monetaria en el corto y medio plazo. Y de hecho, la renta fija así lo refleja. Esta misma semana, el bono americano a 10 años de Estados Unidos tocó por primera vez en 16 años el 5% de rentabilidad. Es decir, hay nerviosismo, hay tensión, hay un agujero ahí latente y eso debería reflejarse, al menos lo vemos así nosotros, de alguna manera, en la renta variable de Estados Unidos. Y sin embargo, el principal índice bursátil de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, acumula este 2023 una rentabilidad superior al 10%. No solo eso, hace nada, hace 2 meses, arrojaba un 20% de rentabilidad. Literalmente al mercado le da igual lo que acabamos de comentar. ¿Qué está sucediendo? Pues esto nos lleva a la segunda verdad incómoda. Un único sector, o más en concreto, 7 compañías, que un analista bautizó hábilmente como las 7 magníficas, y que son las 7 grandes tecnológicas de Estados Unidos, son responsables de toda la subida del Standard & Poor's 500 este año. Estas compañías llevan en promedio una rentabilidad este año del 85%, una auténtica barbaridad, y sin este comportamiento pues tendríamos una bolsa americana cayendo un 3% en este 2023. No sé si sería lo justo con todo lo que acabo de contar, pero al menos algo más razonable que esa subida del 11%. ¿Y por qué se está produciendo esto? Podríamos aquí hablar del impacto de la inteligencia artificial, de las medidas de ahorro de costes que han anunciado los equipos directivos estos últimos meses, las expectativas de crecimiento de beneficio.
Al final, todo eso se concentra en un sentimiento positivo extremo por parte de la comunidad inversora en estas 7 compañías. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el flujo de entrada de dinero en el sector tecnológico en Estados Unidos, que todos los meses prácticamente va batiendo récords, y saliendo de otros sectores que obviamente pues, se van abaratando más y más. O también, como comentaba, creo que era Goldman Sachs hace un par de meses, con un gráfico, viendo cómo la ponderación del inversor americano en el sector tecnológico se ha triplicado desde 2017 y más que doblado desde hace 2 años. Por tanto, un comportamiento de rebaño en el que todos los inversores están invirtiendo en las mismas compañías e ignorando al resto del mercado. Históricamente, cuando esto sucede, las cosas no suelen terminar bien. Lo que nos lleva a nuestra tercera verdad incómoda, porque pensamos que esto va a devenir al final insostenible. Aquí también podríamos dar varios motivos, vamos a centrarnos en estos 3 que ven ahí. Por un lado, después de un 85% de subida en el año, es difícil que la valoración de estas compañías, de estas 7 magníficas, no se vea afectada. Estas 7 empresas cotizaban a un PER promedio de 25 o 26 veces hacia 2022 y ahora estarían cotizando en el entorno de las 50 veces. Por contra, el resto de compañías del Standard & Poor's 500, las 493 restantes, se habrían incluso abaratado un poco y cotizarían alrededor de 16, 17 veces. Una discrepancia que al final creemos que no puede ser sostenible. Pero más relevante que eso incluso sería lo que están viendo en este gráfico, la concentración tan grande de valor del Standard & Poor's en tan pocos nombres que tenemos ahora mismo. En los últimos 43 años no se veía una concentración como esta. Solo 10 compañías, repito, solo 10 compañías representan más del 30% del valor del Standard & Poor's 500, del principal índice bursátil del mundo. Para bien o para mal, la bolsa americana ha ligado su destino al comportamiento de estas 7 compañías. Entonces, veremos al final qué sucede. Y además todo esto en un contexto, como acabamos de ver, en el que la renta fija ha sufrido una caída muy grande. Como otra cara de la moneda, ahora ofrece una rentabilidad, vamos a decir, bastante atractiva. Hasta hace poco la renta variable no tenía competencia en la renta fija, porque con los tipos de interés al 0%, pues la renta fija no arrojaba prácticamente nada de rentabilidad. Acabo de comentar que el bono a 10 años prácticamente ofrece un 5%, y claro, si el activo libre de riesgo te está dando un 5% de rentabilidad y la alternativa es invertir en una bolsa tan adulterada como estamos viendo, pues quizá la bolsa americana empiece a tener competencia y cuando haya nerviosismo el flujo se revierta y empiece a ir hacia el otro lado. Contando todo esto, pues pueden concluir obviamente que tenemos una visión bastante negativa de lo que pueden hacer los mercados próximamente, y efectivamente muy positiva no es, al menos con los principales índices, pero precisamente por todo lo que hemos contado somos muy positivos con nuestras inversiones. ¿Y por qué? Porque, como siempre decimos, Alejandro, Miguel y yo tratamos de ir a aquellos ríos donde hay muchos peces y muy pocos pescadores, y habitar aquellos ríos con pocos peces y muchos pescadores. Estados Unidos hoy es un río con 7 peces grandes, magníficos, pero con todos los pescadores peleando por esos mismos 7 peces. Nosotros preferimos ir a otros mercados, como el europeo, donde tenemos un 60% de exposición, o al mercado asiático, donde tenemos cerca de un 25%, porque son mercados prácticamente ignorados por toda la comunidad inversora. No solo Europa, sino más en concreto el mercado español, un mercado que conocemos mucho obviamente y en el que hemos conseguido buenas rentabilidades, es posiblemente el mercado o uno de los mercados donde más anomalías estamos encontrando en estos momentos. No obstante, yo creo que estamos en el momento de mayor exposición en nuestra estrategia internacional o cerca de nuestra mayor exposición a la renta variable española. Y para entender la anomalía tan grande que estamos viendo y todas las oportunidades que estamos encontrando, les ponemos aquí 2 ejemplos de inversión de 2 compañías en las que hemos invertido ya bastantes años y que tienen un peso muy relevante tanto en la estrategia ibérica como en la estrategia internacional. Serían el Grupo Catalana Occidente y la Socimi Merlin Properties. Y para entender la anomalía tan grande que estamos viendo, me gustaría que mirasen primero la columna de la derecha, esa que está en rojo clarito. Ahí pueden ver la evolución de la valoración de Catalana Occidente y de Merlin desde 2017 hasta la actualidad. En el caso de Catalana, la relación precio-beneficios de esta compañía ha pasado de ser de 13 veces a solo 7 veces en la actualidad, prácticamente la mitad.
En el caso de Merlin Properties, el descuento al que cotiza la compañía en bolsa frente al valor de los activos neto ha pasado de un 13% a cerca de un 50% en la actualidad. Un abaratamiento, que podemos decir brutal, histórico, no sé cómo llamarlo, y que debería responder seguramente a que la marcha de los negocios de estas compañías no esté yendo bien, haya miedo y por eso el mercado las penaliza. Vamos a ver si este es el caso. Mirando Catalana Occidente, vemos que el beneficio por acción que ha generado esta compañía en 2017 era de 2,7 euros y se espera para 2023 más de 4 euros, por tanto un crecimiento importante. No solo eso, la rentabilidad del negocio ha mejorado del 11% al 12% y la rentabilidad por dividendo que perciben los accionistas ha pasado de un 2% a un 3,5% en la actualidad. Se mire como se mire, todas las métricas han mejorado. De hecho, nosotros estamos convencidos de que hoy Catalana Occidente es una compañía mucho más sólida que hace 5 o 6 años. Y Merlin más de lo mismo al final. El NAV por acción ha pasado de 13 euros a prácticamente 15,5. El riesgo financiero, si lo medimos en términos de deuda sobre el valor de los activos, ha pasado de un 44% a un 34%. Se ha reducido el riesgo de manera importante. Y además esto es interesante en un contexto en el que los tipos de interés, el coste de financiación, como hemos visto, es mucho más alto. Y además la rentabilidad por dividendo también mejora, del 4% a casi el 5,5%. De nuevo, métricas que siguen mejorando y no parece que justifiquen el brutal descuento con el que cotiza esta SOCIMI. Podríamos poner otros muchos ejemplos que tenemos en cartera, yo creo que se comprende perfectamente con estas dos inversiones. Uno podría pensar que a lo mejor hay un sentimiento muy negativo con el mercado español, nosotros pensamos que ni eso, directamente es un mercado totalmente ignorado por la comunidad inversora y nosotros vamos a seguir aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten. Decía que el otro mercado donde tenemos más exposición es el mercado asiático, como saben llevamos ya años invertidos en la bolsa de Hong Kong. Aquí sí que hay un sentimiento negativo evidente, porque hay una crisis inmobiliaria importante en China, también hubo un impacto regulatorio en los últimos años, pero claro, después de una caída de la bolsa de Hong Kong del 5,5% anualizado desde 2017, se ha abaratado mucho. ¿Cuánto se ha abaratado? Lo vemos ahora rápidamente. La relación precio-beneficios ha pasado de casi 12 veces a menos de 10 veces en la actualidad. El precio-valor contable, que al final es una comparación de lo que vale la bolsa frente al valor de liquidación de todas las compañías, es de 0,9 veces. La bolsa Hong Kong vale más muerta que viva en estos momentos. Y paga un dividendo del 4%, que es de los más altos que ha pagado este mercado. Nuestra cartera, obviamente, pues tratamos que sea todavía mejor, que sea más atractiva, y pueden verlo en estas métricas. Hoy cotiza un PER de 7 veces, creemos que conservador. El valor de liquidación de nuestras compañías es bastante superior al que cotizan a 0,4 veces, es decir, con un descuento del 60% sobre su valor de liquidación, y pagan una rentabilidad por dividendo promedio del casi el 6%, y además creciente, porque varias de nuestras compañías durante la crisis decidieron dejar de pagar dividendo, aunque podían pagarlo, como medida conservadora, y poco a poco lo van retomando. Dos mercados, por tanto, muy atractivos y que, donde encontramos grandes oportunidades.